El Domingo de Ramos no constituyó un acto de modestia, fue propaganda política, y el propio escrito bíblico lo manifiesta con total claridad. Te inculcaron que Jesús arribó a Jerusalén cabalgando un pequeño asno, acogido por una muchedumbre fortuita que lo veneraba. Una escena tierna, casi infantil, y tú la evocaste cada año sin plantear una sola duda. Pero esa interpretación te priva de algo, te arrebata la facultad de comprender lo que verdaderamente ocurrió. Porque cuando examinas el relato, sin censura, sin homilía, sin vitrales, lo que surge es otra cosa, un operativo organizado minuciosamente, un animal escogido para concretar una predicción política, una masa vociferando una proclama militar y ondeando el emblema de una insurrección armada. ¿Deseas conocer qué significaba realmente ese clamor que te habituaron a reiterar como plegaria? Cada año, millones de individuos calcan la misma función. Un domingo previo a la Pascua, la institución reparte ramas, recita un fragmento del Evangelio y exhibe a Jesús como el individuo más humilde que haya pisado el mundo. Montado en un burro, sin batallón, sin corona, sin pertrechos, meramente un guía espiritual que prefirió la sobriedad. Y tú lo aceptaste, no porque lo comprobaste, sino porque te lo recalcaron tantas veces que dejó de ser una lectura particular para transformarse en un hecho incuestionable. Pero detente un instante, reflexiona sobre lo que te están solicitando que admitas. Te aseguran que un hombre ingresó al epicentro del poder religioso y civil de su nación, Jerusalén, en plena Pascua judía, con la urbe abarrotada de devotos y destacamentos romanos, sobre un jumento, y que aquello fue una señal de parquedad. Te afirman que la multitud que lo escoltó surgió de la nada, impulsada por puro afecto, que los alaridos eran loas, que las ramas eran adornos festivos, que todo fue fortuito, cándido, casi azaroso. ¿En serio? Porque si consultas el texto con lucidez, no con la mirada del catecismo, sino con la del sentido común, lo que hallas es exactamente lo opuesto. Mateo 21, Marcos 11, Lucas 19 y Juan 12. Los 4 evangelios narran este ingreso y los 4 concuerdan en algo que la jerarquía prefiere que ignores. Nada fue accidental. Jesús no tropezó con un asno en la ruta, mandó a 2 seguidores con directrices específicas. Vayan al poblado que tienen delante, hallarán una burra amarrada y un pollino con ella. Suéltenlos y tráiganmelos. Les suministró incluso la réplica que debían dar si alguien cuestionaba: el Señor los requiere. Eso no es azar, eso es estrategia. Eso es un plan con funciones determinadas, ubicación exacta y coarta prevista. ¿Y la muchedumbre? Marcos señala que colocaban sus túnicas en el sendero. Mateo indica que arrancaban ramas de los árboles y las esparcían por el suelo. Juan puntualiza que eran palmas y todos consignan el mismo grito: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas. Te lo presentaron como loa, como un himno piadoso, como un júbilo anticipado, pero no lo era, y el relato no lo oculta, lo manifiesta, solo que nadie te orientó para leerlo sin el tamiz. Hoy, aquí, en Sin Dogma, ese velo se desploma, y lo que permanece debajo no es humildad, es una estrategia. Comencemos por la bestia, porque ahí reside la primera fisura que demuele la narrativa oficial. La tradición te dice que Jesús prefirió un burro porque era sencillo, porque desestimaba el poder, porque no deseaba un corcel de combate ni un carruaje de victoria. Y esa estampa operó durante épocas, el guía sobrio que transita entre los desposeídos. Pero el escrito afirma otra cosa. Mateo lo redacta sin ambages. Esto ocurrió para que se cumpliera lo manifestado por el profeta, y alude directamente a Zacarías 9:9. Digan a la hija de Sión: mira, tu soberano viene a ti, apacible, montado sobre una burra y un pollino, cría de animal de carga. ¿Escuchaste bien? Tu soberano, no tu preceptor, no tu vidente, no tu mentor espiritual, tu rey. Zacarías no estaba retratando un acto de timidez, estaba detallando la llegada de un monarca, un regente que entra a reclamar su solio. Y el asno no era un ícono de penuria, era el animal sobre el cual los monarcas de Israel cabalgaban en tiempos de concordia. Salomón fue investido montado en la mula de David, no en un corcel, no en un carro, en una mula, porque en la herencia israelita el burro era el transporte monárquico por excelencia. El caballo representaba a Roma,
El burro representaba a Israel. Entonces, cuando Jesús comisiona a sus seguidores para localizar específicamente un asno con un pollino, tal como lo describe Zacarías, no está siendo modesto, está activando un criptograma. Está comunicando en un lenguaje que cualquier hebreo del siglo I descifraba al instante. Yo soy el monarca prometido, el que Zacarías vaticinó, el que viene a emancipar a Israel. Y no lo está sugiriendo, lo está ejecutando paso a paso. Míralo como una puesta en escena política contemporánea. Cuando un aspirante visita una industria con casco y chaleco, no es por el clima, es un código visual. Soy uno de los suyos. Cuando un mandatario desciende del aeroplano y besa el suelo, no es piedad, es propaganda. Este territorio me pertenece. Cada ademán está trazado para disparar una sensación, un recuerdo, una lealtad. Jesús realizó exactamente lo mismo, solo que su clave no era un casco ni un estandarte, era un burro, un animal que figura en una predicción que todo judío dominaba, un burro que denotaba una única cosa: el soberano de Israel ha arribado. ¿Y qué hizo la institución con esto? Lo vació, le arrebató el sentido político, tomó al animal y lo tornó en alegoría de escasez, mutó un acto de reclamo dinástico en una enseñanza de catecismo sobre la sencillez. Pero el texto no menciona sencillez, el texto dice, tu rey. Hay una brecha enorme entre un hombre apocado que encuentra un asno en el camino y un caudillo que despacha operarios para obtener el animal exacto que precisa para validar una predicción que lo presenta como monarca. La primera variante es la que te impartieron en el templo, la segunda es la que está plasmada en el Evangelio. Y si el burro ya no es lo que te aseguraron, entonces todo lo posterior, los clamores, las ramas, la masa, también exige otra interpretación, porque el código no concluía con el animal, apenas se iniciaba. Ahora atiende al grito, porque si el asno era la clave, lo que la multitud vociferaba era el comunicado en voz alta. Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas. Te lo presentaron como loa, como un himno piadoso, como un júbilo anticipado, pero no lo era, y el relato no lo oculta, lo manifiesta, solo que nadie te orientó para leerlo sin el tamiz. Hoy, aquí, en Sin Dogma, ese velo se desploma, y lo que permanece debajo no es humildad, es una estrategia. Y eso es precisamente lo que los romanos observaron. No percibieron un desfile espiritual, percibieron una amenaza. Un varón que entraba a Jerusalén recibido como monarca en plena Pascua, la festividad que recordaba la liberación de otro imperio, mientras la masa exigía salvación política a viva voz. Pero la iglesia requería otra narrativa. Necesitaba un Jesús dócil, sumiso, que no confrontara al poder sino que lo evadiera. Un Jesús que no pretendiera un trono terrenal sino uno místico. Así que tomaron el hosana y lo drenaron. Le quitaron la premura, le quitaron la política, lo convirtieron en canción de coral y cada domingo de Ramos millones de personas repiten hosana, sin saber que están pronunciando un grito de guerra que fue silenciado hace 2000 años. Y ahora, las ramas. Porque si el asno era la clave y el clamor era el comunicado, las palmas eran la bandera. Hoy el Domingo de Ramos es una imagen dulce. Infantes portando hojas tejidas, ancianas entrando al oficio con una ramita santificada. Una costumbre inocua, casi folclórica. La iglesia exhibe las palmas como un ademán espontáneo de fervor popular. Pero las palmas no eran confeti, eran un símbolo político con nombre, fecha y sangre. Para entender lo que significaba agitar una palma en Jerusalén en el siglo I, tienes que retroceder apenas 2 siglos, año 164 antes de nuestra era. Judea está bajo dominio del imperio Seleucida. Antíoco IV Epífanes ha profanado el templo de Jerusalén, ha prohibido las prácticas judías e instalado altares paganos en el lugar más sagrado del judaísmo. Entonces estalla la insurgencia. Los macabeos, una estirpe de sacerdotes combatientes, encabezan una revuelta armada y triunfan. Al entrar victoriosos en Jerusalén, la gente los recibe agitando ramas de palma. Desde ese instante, la palma se torna en el signo nacional judío por excelencia. Figura en las monedas acuñadas durante los breves periodos de independencia. Aparece en los documentos de la revuelta de Bar Cosba, un siglo después de Jesús. La palma es a Israel lo que el águila es a Roma, un distintivo de soberanía, de resistencia, de identidad frente al invasor.
Eso es lo que la muchedumbre ondeaba cuando Jesús ingresó. No ramas ornamentales, sino banderas de un pueblo que añoraba su libertad y que decía con cada hoja levantada: queremos que esto ocurra de nuevo. Juan 12:13 lo consigna sin filtro. Tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo gritando: «Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel». Palmas, más hosana, más Rey de Israel. Los tres elementos juntos en la misma escena, en el mismo versículo. No hay ambigüedad, no hay espacio para la interpretación devocional. Esto es una manifestación nacionalista con todos sus símbolos activados al mismo tiempo. ¿Qué hizo la iglesia? Lo mismo que con el burro y el grito. Vació el símbolo. Convirtió las palmas en un accesorio litúrgico y las desconectó de su carga histórica. Hoy, un devoto sostiene un ramo sin saber que replica el gesto usado para recibir a un libertador militar. Todo lo que acabas de escuchar no exige descubrimientos arqueológicos secretos, solo exige una cosa: leer el texto tal como fue redactado. Esa fue la propuesta de Baruch Spinoza en el siglo XVII, y por ello fue condenado. Spinoza determinó un precepto que la religión nunca consintió. La escritura debe interpretarse exclusivamente por la escritura, no por la tradición ni la autoridad del clero. El texto se explica solo, y si contradice la doctrina, el problema es la doctrina. Los textos sagrados son documentos humanos, escritos en un momento histórico con intenciones claras. Tratarlos como dictado divino es renunciar a la razón. Aplicar el método de Spinoza revela que el Domingo de Ramos fue una operación calculada. El poder religioso teme que leas sin pedir permiso. Aquí en Sin Dogma no atacamos la fe, abrimos el libro. Recapitulando, te enseñaron una historia de sencillez, pero el texto describe un reclamo monárquico, un ruego de liberación y un despliegue de símbolos de resistencia nacional. No fue humildad, fue propaganda mesiánica. Si este análisis te sacudió, compártelo. Prepárate porque en el próximo episodio abriremos la Semana Santa entera para preguntarnos qué estamos celebrando realmente, porque es algo horripilante y nadie se detiene a pensarlo. Te espero ahí. Lo mismo que con el burro, lo mismo que con el grito. Vació el símbolo, tomó las palmas y las convirtió en un accesorio litúrgico. Las trenzó, las bendijo, las repartió en la puerta del templo y las desconectó de toda su carga histórica. Hoy un católico promedio sostiene un ramo el domingo antes de Pascua sin saber que está replicando el gesto exacto que los judíos usaban para recibir a un libertador militar, sin saber que esa palma significaba independencia, guerra santa, soberanía nacional, sin saber que cada hoja era una declaración política que Roma entendía perfectamente como amenaza. Los ramos no eran fe, eran resistencia, y la Iglesia los convirtió en artesanía. Y aquí es donde entra Spinoza, porque todo lo que acabas de escuchar no requiere ningún descubrimiento arqueológico secreto, no requiere manuscritos ocultos, no requiere conspiraciones, solo requiere una cosa: leer el texto tal como está escrito. Eso es exactamente lo que Baruch de Spinoza propuso en el siglo XVII, y por eso lo expulsaron, lo maldijeron y lo borraron de su comunidad. En el Tratado Teológico Político, Spinoza establece un principio que la Iglesia nunca perdonó. La Escritura debe interpretarse exclusivamente por la Escritura, no por la tradición, no por la autoridad del clero, no por los concilios, no por lo que un obispo decidió 3 siglos después de que el texto fue escrito. El texto habla por sí mismo, y si lo que dice contradice la doctrina, el problema es la doctrina, no el texto. Spinoza entendió algo que sigue siendo intolerable para toda religión institucional. Los textos sagrados son documentos humanos, fueron escritos por hombres en un momento histórico, con intenciones políticas, en un lenguaje que respondía a las necesidades de su tiempo. Tratarlos como dictado divino no es fe, es renuncia a la razón. ¿Y qué pasa cuando aplicas el método de Spinoza al Domingo de Ramos? Pasa exactamente lo que viste en los últimos minutos. El burro deja de ser humildad y se revela como código profético. Hosana deja de ser alabanza y se revela como súplica política. Las palmas dejan de ser decoración y se revelan como bandera nacionalista. Y la entrada a Jerusalén deja de ser una anécdota tierna y se revela como una operación calculada con símbolos precisos dirigidos a una audiencia específica. No hace falta inventar nada, solo hace falta leer sin el filtro que la institución colocó entre tú y el texto.
Spinoza lo dijo con una claridad brutal. La superstición nace del miedo, y el miedo es la herramienta favorita de quienes gobiernan en nombre de Dios. Mientras tengas miedo de leer, de preguntar, de dudar, ellos controlan lo que el texto significa. El día que pierdes el miedo y abres el libro por ti mismo, su poder se termina. Eso es lo que acaba de pasar aquí. No destruimos el texto, no lo atacamos. Hicimos algo mucho peor para la institución. Lo leímos sin reverencia artificial, sin obediencia automática, sin el permiso de nadie. Y el texto, cuando lo lees así, no dice lo que te enseñaron, dice la verdad. Entonces, recapitulemos lo que acaba de pasar frente a tus ojos. Te enseñaron que el Domingo de Ramos fue un acto de humildad, un hombre sencillo montado en un burrito, una multitud emocionada, ramos como gesto de cariño, una historia bonita para abrir la Semana Santa. Pero el texto dice otra cosa. El burro fue seleccionado para cumplir una profecía que anuncia la llegada de un rey. El grito Hosana era una súplica política de liberación nacional. Las palmas eran el símbolo de la resistencia judía desde los macabeos, y toda la escena fue un operativo planificado con instrucciones precisas, roles asignados y un mensaje que cualquier judío del siglo I leía sin necesidad de traducción. No fue humildad, fue propaganda mesiánica, y el propio texto lo dice, versículo por versículo, evangelio por evangelio, sin esconder nada. Entonces, ¿por qué no lo sabías? ¿Por qué alguien decidió por ti lo que ese texto significaba? Alguien tomó cada símbolo, el animal, el grito, los ramos, y lo vació de su contenido político para llenarlo de obediencia. Alguien construyó un filtro entre tú y la página y te enseñó a llamar a ese filtro fe. Spinoza rompió ese filtro hace más de 300 años, y hoy aquí tú acabas de hacer lo mismo. No necesitaste un sacerdote que te explicara, no necesitaste un teólogo que te autorizara. Abriste el texto, leíste lo que dice y sacaste tus propias conclusiones. Eso es todo. Eso es lo que el poder religioso más teme, que leas sin pedir permiso. Aquí en Sin Dogma, eso es lo que hacemos. No atacamos la fe. Abrimos el libro, y cada vez que lo abrimos, la versión oficial se agrieta un poco más. Si este episodio te sacudió, si algo de lo que escuchaste cambió tu forma de ver esa escena que repetiste tantos años, compártelo, no por mí, por alguien que todavía no sabe lo que significaban esos ramos. Y prepárate, porque si lo que la iglesia hizo con el Domingo de Ramos te parece grave, espera a ver lo que viene. En el próximo episodio vamos a abrir la Semana Santa entera y preguntarnos algo que nadie pregunta. ¿Qué es exactamente lo que estamos celebrando? Porque la Semana Santa celebra algo horripilante y nadie se detiene a pensarlo. El Domingo de Ramos no constituyó un acto de modestia, fue propaganda política, y el propio escrito bíblico lo manifiesta con total claridad. Te inculcaron que Jesús arribó a Jerusalén cabalgando un pequeño asno, acogido por una muchedumbre fortuita que lo veneraba. Una escena tierna, casi infantil, y tú la evocaste cada año sin plantear una sola duda. Pero esa interpretación te priva de algo, te arrebata la facultad de comprender lo que verdaderamente ocurrió. Porque cuando examinas el relato, sin censura, sin homilía, sin vitrales, lo que surge es otra cosa. Un operativo organizado minuciosamente, un animal escogido para concretar una predicción política, una masa vociferando una proclama militar y ondeando el emblema de una insurrección armada. ¿Deseas conocer qué significaba realmente ese clamor que te habituaron a reiterar como plegaria? Cada año, millones de individuos calcan la misma función. Un domingo previo a la Pascua, la institución reparte ramas, recita un fragmento del Evangelio y exhibe a Jesús como el individuo más humilde que haya pisado el mundo. Montado en un burro, sin batallón, sin corona, sin pertrechos, meramente un guía espiritual que prefirió la sobriedad, y tú lo aceptaste, no porque lo comprobaste, sino porque te lo recalcaron tantas veces que dejó de ser una lectura particular para transformarse en un hecho incuestionable. Pero detente un instante, reflexiona sobre lo que te están solicitando que admitas. Te aseguran que un hombre ingresó al epicentro del poder religioso y civil de su nación, Jerusalén, en plena Pascua judía, con la urbe abarrotada de devotos y destacamentos romanos, sobre un jumento, y que aquello fue una señal de parquedad. Te afirman que la multitud que lo escoltó surgió de la nada, impulsada por puro afecto,
que los alaridos eran loas, que las ramas eran adornos festivos, que todo fue fortuito, cándido, casi azaroso. ¿En serio? Porque si consultas el texto con lucidez, no con la mirada del catecismo, sino con la del sentido común, lo que hallas es exactamente lo opuesto. Mateo 21, Marcos 11, Lucas 19 y Juan 12. Los 4 evangelios narran este ingreso y los 4 concuerdan en algo que la jerarquía prefiere que ignores. Nada fue accidental. Jesús no tropezó con un asno en la ruta, mandó a 2 seguidores con directrices específicas. Vayan al poblado que tienen delante, hallarán una burra amarrada y un pollino con ella. Suéltenlos y tráiganmelos. Les suministró incluso la réplica que debían dar si alguien cuestionaba: el Señor los requiere. Eso no es azar, eso es estrategia. Eso es un plan con funciones determinadas, ubicación exacta y coarta prevista. ¿Y la muchedumbre? Marcos señala que colocaban sus túnicas en el sendero. Mateo indica que arrancaban ramas de los árboles y las esparcían por el suelo. Juan puntualiza que eran palmas y todos consignan el mismo grito: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas. Te lo presentaron como loa, como un himno piadoso, como un júbilo anticipado, pero no lo era, y el relato no lo oculta, lo manifiesta, solo que nadie te orientó para leerlo sin el tamiz. Hoy, aquí, en Sin Dogma, ese velo se desploma, y lo que permanece debajo no es humildad, es una estrategia. Comencemos por la bestia, porque ahí reside la primera fisura que demuele la narrativa oficial. La tradición te dice que Jesús prefirió un burro porque era sencillo, porque desestimaba el poder, porque no deseaba un corcel de combate ni un carraje de victoria. Y esa estampa operó durante épocas, el guía sobrio que transita entre los desposeídos. Pero el escrito afirma otra cosa. Mateo lo redacta sin ambages. Esto ocurrió para que se cumpliera lo manifestado por el profeta, y alude directamente a Zacarías 9:9. Digan a la hija de Sión: mira, tu soberano viene a ti, apacible, montado sobre una burra y un pollino, cría de animal de carga. ¿Escuchaste bien? Tu soberano, no tu preceptor, no tu vidente, no tu mentor espiritual, tu rey. Zacarías no estaba retratando un acto de timidez, estaba detallando la llegada de un monarca, un regente que entra a reclamar su solio, y el asno no era un ícono de penuria, era el animal sobre el cual los monarcas de Israel cabalgaban en tiempos de concordia. Salomón fue investido montado en la mula de David, no en un corcel, no en un carro, en una mula, porque en la herencia israelita el burro era el transporte monárquico por excelencia. El caballo representaba a Roma, el burro representaba a Israel. Entonces, cuando Jesús comisiona a sus seguidores para localizar específicamente un asno con un pollino, tal como lo describe Zacarías, no está siendo modesto, está activando un criptograma, está comunicando en un lenguaje que cualquier hebreo del siglo I descifraba al instante. Yo soy el monarca prometido, el que Zacarías vaticinó, el que viene a emancipar a Israel. Y no lo está sugiriendo, lo está ejecutando paso a paso. Míralo como una puesta en escena política contemporánea. Cuando un aspirante visita una industria con casco y chaleco, no es por el clima, es un código visual. Soy uno de los suyos. Cuando un mandatario desciende del aeroplano y besa el suelo, no es piedad, es propaganda. Este territorio me pertenece. Cada ademán está trazado para disparar una sensación, un recuerdo, una lealtad. Jesús realizó exactamente lo mismo, solo que su clave no era un casco ni un estandarte, era un burro, un animal que figura en una predicción que todo judío dominaba, un burro que denotaba una única cosa: el soberano de Israel ha arribado. ¿Y qué hizo la institución con esto? Lo vació, le arrebató el sentido político, tomó al animal y lo tornó en alegoría de escasez, mutó un acto de reclamo dinástico en una enseñanza de catecismo sobre la sencillez. Pero el texto no menciona sencillez, el texto dice, tu rey. Hay una brecha enorme entre un hombre apocado que encuentra un asno en el camino y un caudillo que despacha operarios para obtener el animal exacto que precisa para validar una predicción que lo presenta como monarca. La primera variante es la que te impartieron en el templo, la segunda es la que está plasmada en el Evangelio. Y si el burro ya no es lo que te aseguraron, entonces todo lo posterior, los clamores, las ramas, la masa, también exige otra interpretación.
porque el código no concluía con el animal, apenas se iniciaba. Ahora atiende al grito, porque si el asno era la clave, lo que la multitud vociferaba era el comunicado en voz alta. Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en las alturas. Te lo presentaron como loa, como un himno piadoso, como un júbilo anticipado, pero no lo era, y el relato no lo oculta, lo manifiesta, solo que nadie te orientó para leerlo sin el tamiz. Hoy, aquí, en Sin Dogma, ese velo se desploma, y lo que permanece debajo no es humildad, es una estrategia. Y eso es precisamente lo que los romanos observaron. No percibieron un desfile espiritual, percibieron una amenaza. Un varón que entraba a Jerusalén recibido como monarca en plena Pascua, la festividad que recordaba la liberación de otro imperio, mientras la masa exigía salvación política a viva voz. Pero la iglesia requería otra narrativa. Necesitaba un Jesús dócil, sumiso, que no confrontara al poder sino que lo evadiera. Un Jesús que no pretendiera un trono terrenal sino uno místico. Así que tomaron el hosana y lo drenaron. Le quitaron la premura, le quitaron la política, lo convirtieron en canción de coral y cada domingo de Ramos millones de personas repiten hosana, sin saber que están pronunciando un grito de guerra que fue silenciado hace 2000 años. Y ahora, las ramas. Porque si el asno era la clave y el clamor era el comunicado, las palmas eran la bandera. Hoy el Domingo de Ramos es una imagen dulce, infantes portando hojas tejidas, ancianas entrando al oficio con una ramita santificada, una costumbre inocua, casi folclórica. La iglesia exhibe las palmas como un ademán espontáneo de fervor popular, pero las palmas no eran confeti, eran un símbolo político con nombre, fecha y sangre. Para entender lo que significaba agitar una palma en Jerusalén en el siglo I, tienes que retroceder apenas 2 siglos, año 164 antes de nuestra era. Judea está bajo dominio del imperio seleucida. Antíoco IV Epífanes ha profanado el templo de Jerusalén, ha prohibido las prácticas judías e instalado altares paganos en el lugar más sagrado del judaísmo. Entonces estalla la insurgencia. Los macabeos, una estirpe de sacerdotes combatientes, encabezan una revuelta armada y triunfan. Al entrar victoriosos en Jerusalén, la gente los recibe agitando ramas de palma. Desde ese instante, la palma se torna en el signo nacional judío por excelencia. Figura en las monedas acuñadas durante los breves periodos de independencia. Aparece en los documentos de la revuelta de Bar Cosba, un siglo después de Jesús. La palma es a Israel lo que el águila es a Roma, un distintivo de soberanía, de resistencia, de identidad frente al invasor. Eso es lo que la muchedumbre ondeaba cuando Jesús ingresó. No ramas ornamentales, sino banderas de un pueblo que añoraba su libertad y que decía con cada hoja levantada, queremos que esto ocurra de nuevo. Juan 12:13 lo consigna sin filtro. Tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo gritando, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Palmas, más Hosana, más Rey de Israel. Los 3 elementos juntos en la misma escena, en el mismo versículo. No hay ambigüedad, no hay espacio para la interpretación devocional. Esto es una manifestación nacionalista con todos sus símbolos activados al mismo tiempo. ¿Qué hizo la iglesia? Lo mismo que con el burro y el grito. Vació el símbolo. Convirtió las palmas en un accesorio litúrgico y las desconectó de su carga histórica. Hoy, un devoto sostiene un ramo sin saber que replica el gesto usado para recibir a un libertador militar. Todo lo que acabas de escuchar no exige descubrimientos arqueológicos secretos, solo exige una cosa, leer el texto tal como fue redactado. Esa fue la propuesta de Baruch Spinoza en el siglo XVII, y por ello fue condenado. Spinoza determinó un precepto que la religión nunca consintió. La escritura debe interpretarse exclusivamente por la escritura, no por la tradición ni la autoridad del clero. El texto se explica solo, y si contradice la doctrina, el problema es la doctrina. Los textos sagrados son documentos humanos, escritos en un momento histórico con intenciones claras. Tratarlos como dictado divino es renunciar a la razón. Aplicar el método de Spinoza revela que el Domingo de Ramos fue una operación calculada. El poder religioso teme que lea sin pedir permiso. Aquí en Sin Dogma no atacamos la fe, abrimos el libro. Recapitulando,
Te enseñaron una historia de sencillez, pero el texto describe un reclamo monárquico, un ruego de liberación y un despliegue de símbolos de resistencia nacional. No fue humildad, fue propaganda mesiánica. Si este análisis te sacudió, compártelo. Prepárate porque en el próximo episodio abriremos la Semana Santa entera para preguntarnos qué estamos celebrando realmente, porque es algo horripilante y nadie se detiene a pensarlo. Te espero ahí. Lo mismo que con el burro, lo mismo que con el grito. Vació el símbolo, tomó las palmas y las convirtió en un accesorio litúrgico. Las trenzó, las bendijo, las repartió en la puerta del templo y las desconectó de toda su carga histórica. Hoy un católico promedio sostiene un ramo el domingo antes de Pascua sin saber que está replicando el gesto exacto que los judíos usaban para recibir a un libertador militar, sin saber que esa palma significaba independencia, guerra santa, soberanía nacional, sin saber que cada hoja era una declaración política que Roma entendía perfectamente como amenaza. Los ramos no eran fe, eran resistencia, y la Iglesia los convirtió en artesanía. Y aquí es donde entra Spinoza, porque todo lo que acabas de escuchar no requiere ningún descubrimiento arqueológico secreto, no requiere manuscritos ocultos, no requiere conspiraciones, solo requiere una cosa: leer el texto tal como está escrito. Eso es exactamente lo que Baruch de Spinoza propuso en el siglo XVII, y por eso lo expulsaron, lo maldijeron y lo borraron de su comunidad. En el Tratado Teológico Político, Spinoza establece un principio que la Iglesia nunca perdonó. La Escritura debe interpretarse exclusivamente por la Escritura, no por la tradición, no por la autoridad del clero, no por los concilios, no por lo que un obispo decidió 3 siglos después de que el texto fue escrito. El texto habla por sí mismo, y si lo que dice contradice la doctrina, el problema es la doctrina, no el texto. Spinoza entendió algo que sigue siendo intolerable para toda religión institucional. Los textos sagrados son documentos humanos, fueron escritos por hombres en un momento histórico, con intenciones políticas, en un lenguaje que respondía a las necesidades de su tiempo. Tratarlos como dictado divino no es fe, es renuncia a la razón. ¿Y qué pasa cuando aplicas el método de Spinoza al Domingo de Ramos? Pasa exactamente lo que viste en los últimos minutos. El burro deja de ser humildad y se revela como código profético. Hosana deja de ser alabanza y se revela como súplica política. Las palmas dejan de ser decoración y se revelan como bandera nacionalista. Y la entrada a Jerusalén deja de ser una anécdota tierna y se revela como una operación calculada con símbolos precisos dirigidos a una audiencia específica. No hace falta inventar nada, solo hace falta leer sin el filtro que la institución colocó entre tú y el texto. Spinoza lo dijo con una claridad brutal. La superstición nace del miedo, y el miedo es la herramienta favorita de quienes gobiernan en nombre de Dios. Mientras tengas miedo de leer, de preguntar, de dudar, ellos controlan lo que el texto significa. El día que pierdes el miedo y abres el libro por ti mismo, su poder se termina. Eso es lo que acaba de pasar aquí. No destruimos el texto, no lo atacamos, hicimos algo mucho peor para la institución. Lo leímos sin reverencia artificial, sin obediencia automática, sin el permiso de nadie. Y el texto, cuando lo lees así, no dice lo que te enseñaron, dice la verdad. Entonces, recapitulemos lo que acaba de pasar frente a tus ojos. Te enseñaron que el Domingo de Ramos fue un acto de humildad, un hombre sencillo montado en un burrito, una multitud emocionada, ramos como gesto de cariño, una historia bonita para abrir la Semana Santa. Pero el texto dice otra cosa. El burro fue seleccionado para cumplir una profecía que anuncia la llegada de un rey. El grito Hosana era una súplica política de liberación nacional. Las palmas eran el símbolo de la resistencia judía desde los macabeos, y toda la escena fue un operativo planificado con instrucciones precisas, roles asignados y un mensaje que cualquier judío del siglo I leía sin necesidad de traducción. No fue humildad, fue propaganda mesiánica, y el propio texto lo dice, versículo por versículo, evangelio por evangelio, sin esconder nada. Entonces, ¿por qué no lo sabías? ¿Por qué alguien decidió por ti lo que ese texto significaba? Alguien tomó cada símbolo, el animal, el grito, los ramos, y lo vació de su contenido político para llenarlo de obediencia. Alguien construyó un filtro entre tú y la página y te enseñó a llamar a ese filtro fe. Spinoza rompió ese filtro hace más de 300 años, y hoy aquí tú acabas de hacer lo mismo.
No necesitaste un sacerdote que te explicara, no necesitaste un teólogo que te autorizara. Abriste el texto, leíste lo que dice y sacaste tus propias conclusiones. Eso es todo. Eso es lo que el poder religioso más teme, que leas sin pedir permiso. Aquí en Sin Dogma, eso es lo que hacemos. No atacamos la fe, abrimos el libro, y cada vez que lo abrimos, la versión oficial se agrieta un poco más. Si este episodio te sacudió, si algo de lo que escuchaste cambió tu forma de ver esa escena que repetiste tantos años, compártelo, no por mí, por alguien que todavía no sabe lo que significaban esos ramos. Y prepárate, porque si lo que la iglesia hizo con el Domingo de Ramos te parece grave, espera a ver lo que viene. En el próximo episodio vamos a abrir la Semana Santa entera y preguntarnos algo que nadie pregunta. ¿Qué es exactamente lo que estamos celebrando? Porque la Semana Santa celebra algo horripilante y nadie se detiene a pensarlo. El Domingo de Ramos no constituyó un acto de modestia, fue propaganda política, y el propio escrito bíblico lo manifiesta con total claridad. Te inculcaron que Jesús arribó a Jerusalén cabalgando un pequeño asno, acogido por una muchedumbre fortuita que lo veneraba. Una escena tierna, casi infantil, y tú la evocaste cada año sin plantear una sola duda. Pero esa interpretación te priva de algo, te arrebata la facultad de comprender lo que verdaderamente ocurrió. Porque cuando examinas el relato, sin censura, sin homilía, sin vitrales, lo que surge es otra cosa. Un operativo organizado minuciosamente, un animal escogido para concretar una predicción política, una masa vociferando una proclama militar y ondeando el emblema de una insurrección armada. ¿Deseas conocer qué significaba realmente ese clamor que te habituaron a reiterar como plegaria? Cada año, millones de individuos calcan la misma función. Un domingo previo a la Pascua, la institución reparte ramas, recita un fragmento del Evangelio y exhibe a Jesús como el individuo más humilde que haya pisado el mundo. Montado en un burro, sin batallón, sin corona, sin pertrechos, meramente un guía espiritual que prefirió la sobriedad, y tú lo aceptaste, no porque lo comprobaste, sino porque te lo recalcaron tantas veces que dejó de ser una lectura particular para transformarse en un hecho incuestionable. Pero detente un instante, reflexiona sobre lo que te están solicitando que admitas. Te aseguran que un hombre ingresó al epicentro del poder religioso y civil de su nación, Jerusalén, en plena Pascua judía, con la urbe abarrotada de devotos y destacamentos romanos sobre un jumento, y que aquello fue una señal de parquedad. Te afirman que la multitud que lo escoltó surgió de la nada, impulsada por puro afecto, que los alaridos eran loas, que las ramas eran adornos festivos, que todo fue fortuito, cándido, casi azaroso. ¿En serio? Porque si consultas el texto con lucidez, no con la mirada del catecismo, sino con la del sentido común, lo que hallas es exactamente lo opuesto. Mateo 21, Marcos 11, Lucas 19 y Juan 12. Los 4 evangelios narran este ingreso y los 4 concuerdan en algo que la jerarquía prefiere que ignores. Nada fue accidental. Jesús no tropezó con un asno en la ruta, mandó a 2 seguidores con directrices específicas. Vayan al poblado que tienen delante, hallarán una burra amarrada y un pollino con ella. Suéltenlos y tráiganmelos. Les suministró incluso la réplica que debían dar si alguien cuestionaba. El Señor los requiere. Eso no es azar. Eso es estrategia, eso es un plan con funciones determinadas, ubicación exacta y cuarta prevista. ¿Y la muchedumbre? Marcos señala que colocaban sus túnicas en el sendero. Mateo indica que arrancaban ramas de los árboles y las esparcían por el suelo. Juan puntualiza que eran palmas y todos consignan el mismo grito. Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en las alturas. Te lo presentaron como loa, como un himno piadoso, como un júbilo anticipado, pero no lo era, y el relato no lo oculta, lo manifiesta, solo que nadie te orientó para leerlo sin el tamiz. Hoy, aquí, en Sin Dogma, ese velo se desploma, y lo que permanece debajo no es humildad, es una estrategia. Comencemos por la bestia, porque ahí reside la primera fisura que demuele la narrativa oficial. La tradición te dice que Jesús prefirió un burro porque era sencillo, porque desestimaba el poder, porque no deseaba un corcel de combate ni un carraje de victoria, y esa estampa operó durante épocas, el guía sobrio que transita entre los desposeídos.
Pero el escrito afirma otra cosa. Mateo lo redacta sin ambages. Esto ocurrió para que se cumpliera lo manifestado por el profeta, y alude directamente a Zacarías 9:9. Digan a la hija de Sión: mira, tu soberano viene a ti, apacible, montado sobre una burra y un pollino, cría de animal de carga. ¿Escuchaste bien? Tu soberano, no tu preceptor, no tu vidente, no tu mentor espiritual, tu rey. Zacarías no estaba retratando un acto de timidez, estaba detallando la llegada de un monarca, un regente que entra a reclamar su solio, y el asno no era un ícono de penuria, era el animal sobre el cual los monarcas de Israel cabalgaban en tiempos de concordia. Salomón fue investido montado en la mula de David, no en un corcel, no en un carro, en una mula, porque en la herencia israelita el burro era el transporte monárquico por excelencia. El caballo representaba a Roma, el burro representaba a Israel. Entonces, cuando Jesús comisiona a sus seguidores para localizar específicamente un asno con un pollino, tal como lo describe Zacarías, no está siendo modesto, está activando un criptograma, está comunicando en un lenguaje que cualquier hebreo del siglo I descifraba al instante. Yo soy el monarca prometido, el que Zacarías vaticinó, el que viene a emancipar a Israel. Y no lo está sugiriendo, lo está ejecutando paso a paso. Míralo como una puesta en escena política contemporánea. Cuando un aspirante visita una industria con casco y chaleco, no es por el clima, es un código visual. Soy uno de los suyos. Cuando un mandatario desciende del aeroplano y besa el suelo, no es piedad, es propaganda. Este territorio me pertenece. Cada ademán está trazado para disparar una sensación, un recuerdo, una lealtad. Jesús realizó exactamente lo mismo, solo que su clave no era un casco ni un estandarte, era un burro, un animal que figura en una predicción que todo judío dominaba, un burro que denotaba una única cosa: el soberano de Israel ha arribado. ¿Y qué hizo la institución con esto? Lo vació, le arrebató el sentido político, tomó al animal y lo tornó en alegoría de escasez, mutó un acto de reclamo dinástico en una enseñanza de catecismo sobre la sencillez, pero el texto no menciona sencillez, el texto dice, tu rey. Hay una brecha enorme entre un hombre apocado que encuentra un asno en el camino y un caudillo que despacha operarios para obtener el animal exacto que precisa para validar una predicción que lo presenta como monarca. La primera variante es la que te impartieron en el templo, la segunda es la que está plasmada en el Evangelio. Y si el burro ya no es lo que te aseguraron, entonces todo lo posterior, los clamores, las ramas, la masa, también exige otra interpretación, porque el código no concluía con el animal, apenas se iniciaba. Ahora atiende al grito, porque si el asno era la clave, lo que la multitud vociferaba era el comunicado en voz alta. Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en las alturas. Te lo presentaron como loa, como un himno piadoso, como un júbilo anticipado, pero no lo era, y el relato no lo oculta, lo manifiesta, solo que nadie te orientó para leerlo sin el tamiz. Hoy, aquí, en Sin Dogma, ese velo se desploma, y lo que permanece debajo no es humildad, es una estrategia.